Mientras el mundo ha estado enfocado en Ucrania, algo enorme ha estado sucediendo justo al sur de la frontera rusa. Azerbaiyán se ha rebelado abiertamente contra Moscú. Todo comenzó el año pasado, cuando las fuerzas rusas derribaron un avión civil azerbaiyano, matando a decenas. Recientemente las cosas empeoraron más. En un incidente impactante, 2 ciudadanos azerbaiyanos murieron bajo custodia rusa, presuntamente tras ser torturados. Ese fue el punto de quiebre. No todo está bien en el Cáucaso. La mayoría de las personas puede que no piensen en Rusia y Azerbaiyán cuando escuchan sobre tensiones globales, pero las tensiones diplomáticas están en aumento entre Rusia y Azerbaiyán. Recientemente, las autoridades rusas realizaron una extensa operación policial. Más de 50 personas fueron arrestadas, todas ellas azerbaiyanas étnicas o ciudadanos rusos de Azerbaiyán. Como respuesta, Azerbaiyán inició una extensa represión. Arrestó a las principales figuras de los medios estatales rusos y cerró los centros culturales rusos en todo el país. Además, mientras las tensiones con Moscú casi estallan, Bakú ha estado forjando nuevas alianzas militares con Israel, Turquía y Estados Unidos. Y con su apoyo, Azerbaiyán ha estado creciendo fuerte y dando pasos audaces que desafían directamente tanto a Rusia como a Irán. Los acontecimientos actuales en el Cáucaso Sur podrían reconfigurar el equilibrio de poder en toda Eurasia. En el video de hoy lo desglosamos todo. Profundicemos en este tema. Historias como esta rara vez llegan a los medios principales. ¿Rusia perdiendo influencia en su propio territorio? Eso no es lo que el algoritmo quiere que veas. Si aún estás viendo, dale me gusta y suscríbete. Esto ayudará a que más personas interesadas en la verdadera historia vean el video. Te apreciamos. Para entender realmente por qué la división entre Rusia y Azerbaiyán importa tanto, tenemos que ver cómo todo comenzó. Desde el siglo XIX, Azerbaiyán ha estado bajo el control de Rusia, ya que formaba parte del Imperio Ruso. En el siglo XX, cuando se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Azerbaiyán se convirtió en una de sus repúblicas. Eso implica que no solo fue influenciado, sino dirigido por Moscú. El sistema soviético controlaba la economía, la educación y la política. Una de las figuras más importantes durante este tiempo fue Haidar Aliyev. Trabajó en la KGB, la policía secreta soviética, y llegó a ser el líder de Azerbaiyán soviético. Fue confiado por Moscú y ascendió a altos rangos en el gobierno soviético. Su liderazgo demostró el fuerte vínculo de Azerbaiyán con el sistema soviético. Aunque la Unión Soviética trajo desarrollos como carreteras, fábricas y escuelas, también mantuvo a Azerbaiyán bajo un control estricto. En 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró, Azerbaiyán se independizó. Pero la independencia no trajo estabilidad. Azerbaiyán fue inmediatamente arrastrado a un violento conflicto con Armenia por la región de Nagorno-Karabaj. Esta zona se encontraba dentro de Azerbaiyán, pero estaba habitada mayoritariamente por armenios étnicos. La guerra fue brutal y dejó miles de muertos. Rusia, el país más poderoso en la región, intervino. Vendió armas a ambos lados e intentó actuar como un pacificador. Para Azerbaiyán fue una situación complicada. Requería el apoyo de Rusia para gestionar el conflicto, pero también deseaba forjar vínculos con Occidente. Estados Unidos y países de la Unión Europea tenían interés en los recursos petroleros y de gas de Azerbaiyán. Bakú vio esto como una oportunidad para hacer crecer su economía colaborando con ellos. Heydar Aliyev, quien se convirtió en presidente de Azerbaiyán independiente en 1993, supo cómo jugar en ambos lados. Mantuvo una relación laboral con Rusia, pero también se abrió a empresas y gobiernos occidentales. Este acto de equilibrio ayudó a Azerbaiyán a sobrevivir y crecer. La estación de radar Gabala ejemplificó la cooperación con Rusia. En 2002, Azerbaiyán permitió a Rusia continuar usando esta base militar. Esto permitió a Moscú vigilar la actividad en la zona. Una señal de que ambos países aún mantenían estrechos vínculos. Y en 2022, firmaron un nuevo acuerdo llamado la Declaración sobre la Interacción Aliada. Mencionó que colaborarían en comercio, seguridad y otros temas. En teoría, la asociación parecía sólida. Pero bajo la superficie, las cosas cambiaban. Azerbaiyán ganaba confianza. Había fortalecido los lazos con Turquía, potencia regional y miembro de la OTAN. También había comenzado a trabajar más de cerca con Israel, especialmente en tecnología militar. De hecho, los drones israelíes fueron clave en la victoria de Azerbaiyán en la guerra del 2020 contra Armenia. Este fue un momento clave porque demostró que Bakú ya no necesitaba depender de las armas rusas. Simultáneamente, el poder de Rusia empezaba a declinar. Su invasión de Ucrania en 2022 desvió su atención y recursos del Cáucaso Sur. Eso le dio a Bakú más espacio para actuar por su cuenta.
La economía de Azerbaiyán ha estado en constante auge en los últimos años, lo cual se refleja en las cifras. En 2024, el Producto Interno Bruto aumentó un 4.6%, con el sector no petrolero creciendo más del 7%. El impulso continúa, con proyecciones para 2025 que muestran un crecimiento del 3.5% y un Producto Interno Bruto total esperado de casi 75.000 millones de dólares. Las exportaciones energéticas, rutas comerciales e inversiones extranjeras impulsan a Azerbaiyán hacia una nueva era de fortaleza económica. ¿Sabes lo que eso significa? Cada vez menos dependencia de Moscú. Veamos algunos momentos que impulsaron a Azerbaiyán a separarse de Rusia. ¿Qué causó el quiebre en las relaciones entre Rusia y Azerbaiyán? No fue solo una cosa, sino una serie de eventos que se acumularon hasta que algo se rompió. El punto de inflexión más grande llegó en diciembre de 2024. Un misil ruso derribó un avión de pasajeros azerbaiyano. Y para que quede claro, no se trataba de un avión militar. Estaba lleno de civiles, familias, trabajadores, estudiantes y decenas de personas fueron asesinadas. La reacción en Azerbaiyán fue inmediata y furiosa. Lo que lo empeoró fue cómo respondió Rusia. En lugar de una verdadera disculpa, Moscú lo descartó como un error y siguió adelante. Para Azerbaiyán eso no fue solo descuidado, fue insultante. Multitudes protestaron en las calles. Estaban enojados, no solo por el ataque, sino por lo poco que parecían importar sus vidas para Rusia. Posteriormente, el gobierno reaccionó. Canceló vuelos rusos, anuló acuerdos comerciales millonarios y condenó a Moscú públicamente. No fue solo una tragedia, sino el desborde de años de frustración. Azerbaiyán se había fortalecido, volviéndose más independiente y menos dispuesto a ser tratado como un socio menor. El incidente del avión demostró que Rusia ya no tenía el control y Bakú estaba listo para probarlo. Otro golpe llegó a finales de junio de este año, solo unos meses después. En Ekaterimburgo, Rusia, la policía allanó barrios de trabajadores migrantes. 2 hermanos azerbaiyanos fueron arrestados y luego murieron bajo custodia. Funcionarios rusos dieron explicaciones ambiguas, pero muchos en Azerbaiyán creían que no fue accidental. Lo vieron como un abuso dirigido. El público se indignó nuevamente. Las protestas estallaron en Bakú y el gobierno tomó medidas más severas en esta ocasión. Se cerraron los medios de comunicación rusos. Incluso los periodistas vinculados a Moscú fueron arrestados. La oficina de Sputnik en Bakú, parte de la red de propaganda del Kremlin, aparentemente era un centro de operaciones del Servicio Federal de Seguridad ruso. Se cerraron las escuelas de idioma ruso y los centros culturales. Incluso eventos menores como noches de cine ruso o clases de idiomas se cancelaron. Fue un mensaje claro. Azerbaiyán estaba cortando lazos, no solo políticamente, sino también culturalmente. Estos eventos golpearon fuerte porque se sintieron personales. No era solo política o estrategia. Hicieron que la gente sintiera que Rusia no los respetaba, valoraba ni veía como iguales. Ese tipo de sentimiento no desaparece fácilmente, y no solo el público lo sintió. El gobierno actuó como si hubiera llegado a un punto de quiebre, pero el cambio real había empezado antes, con el extenso conflicto sobre Nagorno-Karabaj. Esta región ha sido una fuente de conflicto por décadas. En 2020, Azerbaiyán lanzó una gran ofensiva y recuperó gran parte del territorio de las fuerzas armenias. Rusia intervino después enviando cascos azules para mantener la calma. Esto le devolvió a Moscú mucha influencia, pero Azerbaiyán no había terminado. En 2023, lanzó otra operación y recuperó el control total de la región sin ayuda de Rusia. Le dijo a los pacificadores rusos que se fueran en 2024. Fue un momento trascendental que demostró que Azerbaiyán tenía el control total de su territorio sin necesitar el permiso de Moscú para actuar. Cuando el presidente Ilham Aliyev visitó Moscú más tarde ese año, omitió mencionar Nagorno-Karabaj. En cambio, habló sobre rutas comerciales y de transporte. El silencio decía mucho. Fue una forma clara de decir que Rusia ya no tenía voz en los asuntos internos de Azerbaiyán. El equilibrio de poder cambió. Estos hechos ocurrieron durante la intensa participación de Rusia en la guerra de Ucrania. Desde 2022, esa guerra ha agotado el ejército de Rusia, su economía y su atención. Moscú se ha centrado en combatir, reconstruir y enfrentar las sanciones, dejando un vacío en el Cáucaso Sur. Azerbaiyán vio ese vacío y se movió rápidamente,
Incluso comenzó a enviar ayuda humanitaria a Ucrania. Imagina eso. También se informó que envió armas. Rusia se dio cuenta, pero no reaccionó fuertemente. Ese silencio le dijo algo importante a Azerbaiyán. Rusia ya no era tan fuerte como solía ser. La dinámica realmente había cambiado. Azerbaiyán está construyendo un nuevo futuro con aliados poderosos como Estados Unidos, Israel y Turquía, sin mirar atrás. Está formando nuevas alianzas, fortaleciendo su ejército y expandiendo su economía sin depender de Moscú. No se trata solo de separarse de Rusia, sino de que Bakú asuma un nuevo papel en la región, donde toma las decisiones. Bakú ha estado construyendo relaciones durante años, acercándose lentamente a Estados Unidos, Israel y Turquía. Estos países no fueron elegidos al azar. Sus objetivos se alinean con los de Azerbaiyán. Todos quieren mantener el Cáucaso Sur estable, contrarrestar la influencia de Irán y aprovechar al máximo el petróleo y gas de Azerbaiyán. Este nuevo grupo está transformando la dinámica en la región, inquietando a Rusia e Irán. Una de las principales razones de este cambio es la energía. Azerbaiyán tiene mucho petróleo y gas natural, y Europa necesita ambos. Durante mucho tiempo, Europa obtuvo la mayoría de su gas de Rusia, pero eso cambió rápidamente cuando Rusia invadió Ucrania en 2022. Europa buscó otras fuentes y Azerbaiyán se ofreció. Ya tenía el corredor de gas del sur, un oleoducto clave que envía gas a Europa a través de Georgia y Turquía. Países como Italia y Grecia dependen de este oleoducto. Se espera que para 2027 entregue 20.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente. Esto es crucial para Europa, especialmente en su intento por reducir la dependencia de la energía rusa. Tras el derribo del avión en 2024, Europa intensificó su cooperación con Azerbaiyán. Algunos países, como Alemania, anticiparon las consecuencias y firmaron nuevos acuerdos energéticos. Para Azerbaiyán, esto no solo era vender gas, sino fortalecer lazos con países poderosos y ganar influencia. Estos acuerdos le dieron a Azerbaiyán más que solo dinero, le dieron palanca. Europa requiere el gas para calentar hogares y operar fábricas. Esto fortalece la posición de Azerbaiyán como nunca antes. Los ingresos por exportaciones energéticas también benefician al país de otras formas. Se utiliza para mejorar carreteras, expandir rutas comerciales y fortalecer el ejército. Dado que Europa ahora considera a Azerbaiyán un socio energético clave, también están discutiendo más sobre seguridad y cooperación regional. El derribo de 2024 impulsó estas conversaciones. Europa vio que Rusia ya no era confiable, así que se volvió hacia Bakú. Ese cambio le dio a Azerbaiyán una voz más grande en la política europea y dificultó que Rusia pudiera resistir. Pero la energía no es la única razón por la que esta nueva alianza importa. El apoyo militar es otra gran parte de la historia. Israel ha sido un socio clave de Azerbaiyán en este ámbito. Durante las guerras en Nagorno-Karabaj en 2020 y 2023, Azerbaiyán usó drones y armas israelíes para recuperar territorio. Estas herramientas dieron a Azerbaiyán una gran ventaja en el campo de batalla. Tras el incidente aéreo de 2024, ambas naciones estrecharon aún más su colaboración. Comenzaron a hablar sobre sistemas de defensa aérea y a compartir inteligencia. Israel ve a Azerbaiyán como un valioso socio, especialmente porque limita con Irán. Esa ubicación facilita a Israel vigilar las acciones de Irán. Esta alianza militar se ha robustecido con el tiempo, lo que podría ser el inicio del conflicto para Irán. En junio de 2025, Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán, golpeando varios sitios militares y nucleares en todo el país. Los ataques fueron veloces, precisos y sorprendieron a muchos. Pero lo que realmente hizo explotar la situación fue el posible origen de esos ataques. Irán cree que Israel utilizó el territorio o espacio aéreo de Azerbaiyán para realizar la operación. Esa declaración aumentó de inmediato las tensiones entre Irán y Azerbaiyán. Durante el ataque, personas en el norte de Irán, cerca de la frontera con Azerbaiyán, reportaron haber visto drones y oído aviones sobrevolar la zona. Algunos afirmaron haber visto drones volando desde Azerbaiyán. Simultáneamente, los habitantes de Najicheván, región de Azerbaiyán separada del resto del país, también reportaron actividad aérea inusual. Irán rápidamente señaló a Bakú, diciendo que había permitido a Israel usar su tierra o cielos para lanzar los ataques. Como puedes imaginar, los líderes iraníes no se quedaron callados, exigieron respuestas de Azerbaiyán y lo acusaron de ayudar a Israel. El presidente iraní llamó directamente al presidente azerbaiyano y pidió una explicación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió públicamente que no toleraría ninguna cooperación entre Bakú y Tel Aviv que amenazara su seguridad. Pero Azerbaiyán lo negó todo, dijo que las afirmaciones eran falsas y que no tenían nada que ver con los ataques.
Aún así, el momento y los informes sobre el terreno hicieron que Irán sospechara mucho. Lo que lo complicó aún más fue que algunos ataques aéreos israelíes alcanzaron objetivos en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. El ataque en esa área, donde viven muchos azerbaiyanos étnicos, no solo se sintió como un golpe militar, sino también personal. Irán también cree que la inteligencia israelí ha estado operando dentro de Azerbaiyán durante un tiempo. Se sospecha que Israel ha estado utilizando Azerbaiyán como base para obtener información sobre Irán, lo que ha alarmado a Teherán. Pero aquí hay algo que echa leña a ese fuego. Aunque Azerbaiyán negó ayudar a Israel, tampoco criticó el ataque. Ese silencio le dijo mucho a Irán. Hizo creer a Teherán que Bakú apoyaba en silencio las acciones de Israel, aunque no lo admitiera abiertamente. Ahí es donde las cosas se vuelven peligrosas. Irán ahora ve a Azerbaiyán no solo como un vecino, sino como una posible amenaza. Le preocupa que las operaciones israelíes continúen desde territorio azerbaiyano, lo que podría generar más conflictos. Así que ahora, la relación entre Irán y Azerbaiyán es más tensa que nunca. Israel ve a Azerbaiyán como un socio clave en la región. Irán lo ve como un problema creciente. Y Azerbaiyán está atrapado en el medio, tratando de mantener a sus nuevos aliados cerca mientras evita un enfrentamiento directo con Teherán. Es una posición arriesgada y un movimiento en falso podría empeorar las cosas. Pero hay algo interesante en lo que reflexionar. Durante las repercusiones de los ataques entre Israel e Irán, Azerbaiyán se vio envuelto en una ola de afirmaciones falsas. Inmediatamente después de los ataques, cientos de cuentas falsas en redes sociales comenzaron a propagar el mismo mensaje. Los drones israelíes habían despegado desde Azerbaiyán. Las publicaciones fueron rápidas, coordinadas y buscaban causar problemas. Algunos incluso usaron mapas y videos falsos para hacerlo parecer real, pero nada de eso tenía sentido. Las distancias no tenían sentido y no había evidencia real. Sin embargo, el daño estaba hecho. El objetivo era enfrentar a Irán contra Azerbaiyán, no probar nada. Azerbaiyán no se quedó callado. Su parlamento, a través de una comisión especial centrada en la interferencia extranjera, dijo que el país había sido el objetivo de una campaña de desinformación a gran escala. El objetivo era crear tensión entre Bakú y Teherán en un momento en que la región ya estaba al límite. Funcionarios azerbaiyanos afirman que la campaña involucró más de 1000 cuentas falsas, muchas vinculadas a redes que operan en Irán y Armenia. Pero detrás de todo esto, existe la fuerte creencia de que Rusia controlaba la situación. La estrategia encaja. Provocar conflictos entre vecinos, mantener la región inestable y distraerse de tus propios problemas. Es una jugada que Rusia ha usado antes, y con Moscú perdiendo influencia en el Cáucaso Sur, tiene razones para frenar el ascenso de Azerbaiyán. Al hacer que Irán sospeche de Bakú, Rusia podría debilitar a ambos y mantenerse relevante. Pero esta vez, Azerbaiyán no cayó en la trampa. En lugar de caer en la trampa, Bakú se resistió. Negó las afirmaciones, pidió calma y aclaró que no tenía relación con los ataques israelíes. Se informa que funcionarios azerbaiyanos mostraron a Irán pruebas de cómo se diseñó una campaña para generar división entre ambos países. El mensaje era claro. Azerbaiyán no quiere verse involucrado en conflictos ajenos, aunque Teherán no lo acepte completamente. Esto no solo trataba de publicaciones falsas, sino de control. Y para Rusia, fue un último esfuerzo para mantener su control sobre una región que se está escapando. Pero Azerbaiyán lo vio venir y lo expuso antes de que pudiera hacer más daño. Al no poder controlar a Azerbaiyán, Rusia parece estar realizando campañas para que sus vecinos lo destruyan. Pasando a otro socio clave, entra Estados Unidos. Bastante loco, ¿no? Durante años, Estados Unidos ha trabajado con Azerbaiyán en la lucha contra el terrorismo y la formación militar. Asesores de Estados Unidos han entrenado a fuerzas azerbaiyanas para enfrentar amenazas y resguardar sus fronteras. Pero después de 2024, la relación se profundizó. Estados Unidos empezó a considerar a Azerbaiyán un aliado fundamental en una zona donde Rusia e Irán pierden influencia. La ubicación de Azerbaiyán, junto a Irán y cerca de Medio Oriente, le da a Estados Unidos una mejor visión de lo que sucede en la zona, lo que hace a este país valioso. Washington también ha estado más abierto a trabajar con Azerbaiyán en seguridad regional. Esto incluye compartir inteligencia y apoyar la protección fronteriza. Incluye apoyar a Azerbaiyán para resistir la presión de grandes potencias, no solo con ayuda militar. Se busca construir una asociación duradera que satisfaga las necesidades de ambas partes. Para Estados Unidos, se trata de vigilar a Irán y restringir el alcance de Rusia. Para Azerbaiyán, se trata de contar con aliados sólidos que brinden apoyo en momentos de tensión. Todos ganan con esto, incluyendo Turquía. El vínculo entre Turquía y Azerbaiyán es sólido. Hablan lenguas parecidas, comparten cultura y se han apoyado por años. En 2021 se firmó la Declaración de Shusha,
cuya parte más importante fue el compromiso militar. Establecía que si un país era agredido o su soberanía amenazada, el otro intervendría en apoyo. Esto es un gran problema, especialmente en una región donde las tensiones pueden escalar rápidamente. También se solicita entrenamiento militar conjunto, modernizar las fuerzas armadas y mayor coordinación entre los consejos de seguridad. En resumen, acercó mucho más a los dos ejércitos y dejó claro que actuarían como uno si fuera necesario. El momento y lugar de la firma también fueron significativos. Ocurrió en Shusha, una ciudad que Azerbaiyán acababa de recuperar durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2022. Celebrar la ceremonia allí envió un mensaje fuerte, no solo a Armenia, sino a toda la región. Todos entendieron que Turquía respaldaba las reclamaciones territoriales y las victorias militares de Azerbaiyán. Esta declaración también tocó la cooperación económica y energética. Ambos países acordaron continuar cooperando y reforzar su rol en la seguridad energética europea. También prometieron fomentar el comercio, desarrollar infraestructura y optimizar el transporte. Esto incluye apoyo para el corredor de Zangasur. Esto conectaría a Azerbaiyán continental con su exclave de Nakhchivan a través del sur de Armenia. Para Azerbaiyán, la declaración de Shusha le dio un poderoso aliado en Turquía, uno que podría ayudarlo a resistir la presión de Rusia e Irán. Para Turquía, fue una oportunidad de expandir su influencia en el Cáucaso Sur y estrechar vínculos con una nación turca hermana. Para ambos países, fue una señal clara de que estaban listos para moldear juntos el futuro regional. Tras el derribo de 2024, intensificaron el entrenamiento conjunto y la planificación defensiva. Turquía es miembro de la OTAN, por lo que su apoyo conecta a Azerbaiyán con una red mucho más grande. Eso agrega otra capa de protección e influencia. Turquía busca ser un actor clave en energía y comercio. Azerbaiyán encaja perfectamente en ese objetivo. Están construyendo nuevas rutas para gas, petróleo y bienes, evitando a Rusia e Irán. Esta asociación es más que solo amistad. Se trata de construir fuerza en una región donde el poder está cambiando rápidamente y está funcionando. Azerbaiyán ya no se percibe como un país pequeño rodeado de potencias mayores. Azerbaiyán se está convirtiendo en un jugador clave, con aliados fuertes como Estados Unidos, Israel y Turquía, y una dirección clara. Se trata de resistir contra Rusia e Irán, no solo de energía o defensa. Azerbaiyán es un país musulmán, pero maneja las cosas de manera muy diferente a Irán. Es más abierto, moderno y centrado en el crecimiento que en la estricta norma religiosa. Esto beneficia a países como Estados Unidos e Israel, que tienen tensiones con Irán. La frontera de Azerbaiyán con Irán lo hace un socio útil para observar lo que pasa del otro lado. Estas nuevas asociaciones están impactando la región, provocando la ira de Rusia y preocupaciones en Irán. A Moscú le desagrada perder a uno de sus socios más cercanos en la región, sin la fuerza para detenerlo. Las tensiones entre Rusia y Azerbaiyán han aumentado, con los medios estatales rusos lanzando amenazas. Con el reciente drama, las voces más prominentes del Kremlin han comenzado a despotricar sin reservas. Estoy hablando de nuestros vecinos. Es bastante triste. Realmente lo es. ¿A dónde llevará esto? A nada bueno. Bueno, al menos a pérdidas económicas graves, especialmente si Rusia ocupa el tercer lugar en términos de volumen de comercio, como en el caso de Azerbaiyán. Y como entenderás, no es petróleo y gas lo que suministramos a Azerbaiyán, sino más bien, digamos, un producto de mayor valor agregado. Vladimir Solovyov, un conocido propagandista ruso, advirtió que Rusia y Azerbaiyán comparten una frontera de 300 kilómetros. Advirtió que si la situación continúa, esa frontera podría volverse problemática. También habló sobre comercio, recordando a Azerbaiyán que Rusia es su tercer socio comercial más importante, dejando un mensaje claro. Si Bakú sigue resistiendo, Moscú podría contraatacar económicamente o peor. Sergei Mardan, otra figura rusa, fue aún más allá. Dijo que Rusia debería reconsiderar cuán seguro es para Azerbaiyán seguir operando en el Mar Caspio. Esa fue una amenaza velada hacia las exportaciones de petróleo y gas de Azerbaiyán. En la televisión estatal rusa, algunos se desviaron aún más del tema, hablando sobre ataques con misiles y acción militar. El tono no solo era enojado, era peligroso. Este tipo de lenguaje no es nuevo para los medios rusos, pero muestra cuánto ha caído la relación. Azerbaiyán ya no se ve como un socio en Moscú. Se está tratando como un problema, y cuanto más se acerca Bakú a los Estados Unidos, Israel y Turquía, más agresivas se vuelven las amenazas de Rusia. Vamos a ver cómo este nuevo grupo alrededor de Azerbaiyán está cambiando el juego en el Cáucaso Sur. Uno de los mayores puntos de inflexión fue lo ocurrido tras la guerra de 2023 en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán lanzó una operación militar rápida y decisiva y retomó el control total de la región. Ese fue un gran cambio, pero lo siguiente lo volvió aún más trascendental.
Más de 100.000 armenios étnicos que habían vivido en Nagorno-Karabaj durante generaciones empacaron y se fueron. Cruzaron hacia Armenia, dejando atrás hogares, escuelas y comunidades enteras. Fue un momento doloroso que creó una crisis humanitaria y dejó a Armenia conmocionada. Por mucho tiempo, Armenia dependió de Rusia para proteger a los armenios en Nagorno-Karabaj. Los pacificadores rusos estaban estacionados allí tras la guerra de 2020 y muchos armenios creían que intervendrían si la situación se descontrolaba. Pero cuando Azerbaiyán avanzó, Rusia no los detuvo. Los pacificadores se mantuvieron al margen. Ese silencio lo decía todo. Armenia se dio cuenta de que ya no podía confiar en Moscú. La confianza se había ido. Armenia comenzó a buscar nuevos socios, y fue entonces cuando Estados Unidos y Europa intervinieron. En 2024, Armenia y Azerbaiyán acordaron sobre varias aldeas disputadas en su frontera compartida. Estas aldeas fueron objeto de disputa por años, con ambas partes reclamando su propiedad. El acuerdo fue un gran paso hacia la paz, y lo que lo hace aún más significativo fue que Rusia no estuvo involucrada. Las conversaciones fueron respaldadas por Estados Unidos y Europa, y el acuerdo se firmó sin Moscú presente. Esto demostró un cambio en el equilibrio de poder. Para Azerbaiyán evidenció que podía liderar las negociaciones en sus propios términos. Para Armenia fue un cambio difícil pero necesario hacia nuevas alianzas. Pero cuando un conflicto comenzó a enfriarse, otro empezó a calentarse. Esta vez se trata de una carretera. Azerbaiyán busca construir una ruta de transporte a través del sur de Armenia para conectar su territorio principal con Nakhchivan, una región separada por territorio armenio. Este proyecto se conoce como el Corredor Sanjezur. El corredor parece una ruta comercial que Azerbaiyán afirma acelerará el movimiento de mercancías, estimulará la economía y fortalecerá vínculos con Turquía y Europa. Pero la carretera no es solo para el comercio, sino también para el control. Rusia anteriormente apoyó el corredor con la intención de desplegar sus cascos azules para controlar el flujo de mercancías a lo largo de la ruta. Eso le habría dado a Moscú otra forma de mantenerse involucrado en la región, pero las circunstancias han cambiado. Azerbaiyán cuenta ahora con un firme apoyo de Turquía, Israel y Estados Unidos. Su apoyo aumenta la probabilidad del corredor, pero también lo hace más peligroso. Irán, que comparte frontera con Armenia, observa de cerca y con descontento la situación, ya que ve el corredor de Sanjezur como una amenaza para su propia influencia. La construcción de la carretera podría bloquear el acceso de Irán a Armenia y disminuir su influencia en el comercio regional. Teherán teme que Azerbaiyán, con ayuda de sus nuevos aliados, use el corredor para rodear a Irán o restringir su movimiento. En 2024, los funcionarios iraníes dejaron claro que no aceptarían el proyecto. Advirtieron que tomarían cualquier medida necesaria para detenerlo, incluyendo la acción militar si fuera necesario. Esto elevó las tensiones regionales, preocupando a Armenia. No quiere ceder tierras ni control y teme quedar atrapada entre Azerbaiyán e Irán. Lo que parece un simple proyecto de carretera es en realidad un importante punto de conflicto. Si avanza sin una planificación cuidadosa, podría desencadenar un conflicto mayor. Mientras tanto, Bakú está forjando nuevos lazos que están transformando la dinámica de cooperación regional entre los países. No solo se trata de Estados Unidos, Israel y Turquía. Azerbaiyán también está estrechando vínculos con naciones de Asia Central como Kazajstán. Estos países buscan nuevas rutas comerciales independientes de Rusia, y Azerbaiyán ofrece una alternativa. Esto es un problema para Moscú. Por años, Rusia usó grupos como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para mantener alineados a los ex países soviéticos. Pero esos grupos pierden influencia. Azerbaiyán ya no quiere ser parte de la órbita rusa y mira hacia afuera. China también se está involucrando discretamente, invirtiendo en la infraestructura de Azerbaiyán, como carreteras, puertos y ferrocarriles. Estos proyectos se alinean con la estrategia comercial de China, pero también respaldan los esfuerzos de Estados Unidos y Europa para crear cadenas de suministro que eviten a Rusia. Uno de los mayores ejemplos es el Corredor Central. Esta ruta comercial une Asia y Europa, cruzando Azerbaiyán. Su importancia radica en que evita a Rusia e Irán. Por eso está creciendo tan rápido. En 2023, movió 6.5 millones de toneladas de carga. Para 2025 podría llegar a 15 millones. Kazajistán, Georgia y Azerbaiyán cooperan para expandir el proyecto. China lo ve como una forma más rápida de llegar a la Europa. Europa considera a Azerbaiyán como una alternativa más segura para obtener bienes y energía sin depender de Moscú, convirtiéndolo en el centro de esa ruta. Esto lo hace más que un país de tránsito, lo convierte en un actor clave en el futuro del comercio y la política euroasiática. Entonces, ¿dónde deja todo esto la relación entre Azerbaiyán y Rusia? En una palabra, rota. Lo que antes era una asociación cuidadosa basada en el comercio, la historia compartida y una estrategia regional, ahora es una hostilidad abierta.
Desde el derribo de un avión civil hasta las muertes de azerbaiyanos bajo custodia rusa, la confianza se ha perdido. Azerbaiyán no solo se aleja, sino que también resiste con fuerza. Al arrestar a figuras de los medios rusos, prohibir lazos culturales y fortalecer alianzas con Estados Unidos, Turquía e Israel, Azerbaiyán deja en claro que ya no jugará bajo las reglas de Moscú. Está eligiendo un nuevo camino. Uno que antepone sus intereses y abandona a Rusia, pero esto va más allá de dos países distanciándose. Se trata de un cambio de poder en todo el Cáucaso Sur. Rusia pierde control mientras Azerbaiyán asume un nuevo rol. Este papel es uno que viene con más influencia, más riesgo y más atención del resto del mundo. La tensión continúa. Rusia está molesta, Irán observa y Azerbaiyán actúa rápidamente. Los próximos eventos podrían remodelar la región en los años venideros. Pero una cosa es segura, la vieja alianza se ha ido y un nuevo capítulo ya ha comenzado.